Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes lo que fue la toma de los colegios por parte de los estudiantes secundarios. Hoy, domingo, se cumplen 96 días de aquel día histórico para nuestro país. Nos acompañan para este análisis Ever Méndez de la Organización Nacional Estudiantil. Muy buenas noches, Ever. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar en su programa. También nos acompaña en Visión País Werner López de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay, UNEPI. Muy buenas noches, Werner. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los panelistas y a la audiencia. La situación de la educación media, lo que antes conocíamos como la educación secundaria en nuestro país, realmente atraviesa por una crisis gravísima. Esa fue una de las principales razones que condujo a los estudiantes a adoptar una medida extrema, como fue la toma de los colegios. Pero veamos como una introducción el BTR que hemos preparado. El día 3 de mayo se escribe en la página de la historia de la educación paraguaya, uno de los acontecimientos más significativos protagonizados por los jóvenes de la secundaria. Ante la negativa casi sistemática de la entonces ministra de Educación, Marta Lafuente, a la solicitud de los estudiantes que buscaban la mejora de la calidad de la educación, los jóvenes decidieron una medida extrema: ocupar y tomar los colegios en señal de protesta hasta que la ministra presente su renuncia. En principio parecía un objetivo inalcanzable, pero transcurrían las horas de la primera toma y se sumaban casi de manera imparable otros y otros estudiantes que iban tomando los colegios, llegando a más de 100 colegios tomados. El final lo sabemos todos. La ministra renunció. Los jóvenes de la secundaria lograron su objetivo. La pregunta es, ¿y ahora qué se viene? ¿Cuáles son las políticas y acciones concretas que reflejen esa lucha estudiantil por la mejora de la educación en el Paraguay? Hasta ahora, lo que se ha logrado es seguir sumando fracasos. Fracaso del sistema educativo, fracaso de los colegios, fracaso de la capacitación docente, fracaso de la gestión de las autoridades educativas, lo que conlleva al fracaso de la juventud paraguaya. Probablemente el fracaso sea del propio modelo cultural y educativo que no responde a las expectativas de los jóvenes. Escuchamos a menudo expresiones como que los jóvenes no están capacitados para los desafíos de la sociedad, que los jóvenes no comprenden lo que leen en los libros, pero con la toma de los colegios nos demostraron que leen muy bien lo que sucede en la sociedad y tienen claro el futuro que desean vivir. Los jóvenes de la secundaria demostraron que no son el futuro de esta nación, sino el presente activo que va construyendo ese porvenir que todos soñamos para nuestro país. Y ahora, ¿qué es la gran pregunta que nos formulamos hoy en Visión País? ¿Valió la pena la toma de los colegios? Bueno, eso nos dirá seguramente el futuro. Ahora, ¿qué se viene aparte de la media sanción de la Ley de Emergencia Educativa que se encuentra todavía en el Congreso Nacional, el decreto del Poder Ejecutivo que también declaró de emergencia la educación, sobre todo para la atención de la infraestructura edilicia? El pasado martes justamente se desplomó el techo de una institución pública del departamento de Cordillera. En fin, ¿qué se viene ahora? ¿Qué tiene el Ministerio de Educación y Cultura? Queremos analizar con los principales protagonistas de la toma de los colegios que, como dijimos en la introducción de nuestro programa, han realmente escrito la historia, no solamente para la educación paraguaya, sino la historia política. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias. Buenas noches a nuestros invitados, a los compañeros y también a la audiencia. Buenas noches, Maru. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, invitados, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Karina, bienvenida. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los invitados y bueno, preparados para este debate que como sociedad nos merecemos. Realmente nos merecemos este debate y estamos dando una continuidad aquí en Visión País. El programa anterior fue sobre la realidad juvenil y esta realidad juvenil solo puede ser transformada, obviamente, desde la educación, porque no podemos pensar en un porvenir, no podemos pensar en un futuro sin la educación. La educación es el puente necesario para construir el futuro. Por eso, nuevamente, hoy en Visión País tratamos la realidad juvenil, pero desde una perspectiva puntual, que es la educación, y particularmente la educación media. Ustedes saben que solamente el 35% de los jóvenes de entre 15 a 17 años se encuentran matriculados dentro del sistema educativo. Y si focalizamos la mirada en el ámbito de la formación docente, solamente 53 de cada 100 docentes que están ejerciendo la profesión en la educación media están capacitados para ese nivel educativo. Es decir, 47 no tienen la capacitación pedagógica necesaria. Solamente 15% de las instituciones de educación media cuentan con un laboratorio de informática y solo el 36% de las instituciones cuentan con una biblioteca. Apenas son algunos datos como punto de partida para el análisis. Brevísima pausa. A la vuelta iniciamos nuestro debate. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Carter y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángele, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. A 96 días de la toma de los colegios y nos preguntamos, ¿y ahora qué se viene? Las informaciones que son de carácter públicas hablan de que en principio los recursos económicos están disponibles para la refacción o para la construcción de nuevas aulas, refacción de las aulas que requieran precisamente de algún tipo de intervención, pero el problema no solamente es de infraestructura de las instituciones educativas, hay problemas agudos en lo que hace a la estructura del sistema educativo y de eso nos ocuparemos hoy en Visión País. ¿Cuál fue el principal objetivo de la toma de los colegios? Bueno, principalmente fue la falta de atención del Ministerio de Educación o diferentes entes al respecto a la infraestructura en las instituciones educativas, ¿verdad? Porque es un tema con el que nosotros no podíamos seguir jugando, ¿verdad? Que era la vida misma de nuestros compañeros, como casos que se venían dando antes la toma qué sé yo, que se caía el techo en las instituciones
Y son situaciones que siguen pasando inclusive después de aquel hecho histórico. Pero lógicamente nosotros ya no estamos más preparados ni estamos más dispuestos a permitir que esto siga pasando, ¿verdad? Todo lo que se viene cargándose mucho es totalmente una falta de voluntad política aparte de los gobernantes para poder mejorar la educación en Paraguay. Pero sin embargo, hace 5 días, el pasado martes, se desplomó nuevamente un techo de una institución pública. Así mismo, y son situaciones inauditas que no pueden seguir pasando en ningún punto del país. Son situaciones que ya se ponen en peligro la vida de los compañeros y creo que hace falta una atención inmediata de parte de las autoridades, ¿verdad? Werner, aparte del tema de la infraestructura, que fue uno de los motivos, como señalaba Ever, ¿cuáles fueron las otras razones que les movilizó a ustedes a adoptar la medida extrema de la toma de los colegios? Sobre todo también hay que tener en cuenta, en un momento cuando la exministra, habría unas mesas de diálogo donde los estudiantes en realidad no eran escuchados y había mucha arrogancia y soberbia de parte de ella. ¿Por qué? Porque no escuchaba a los estudiantes. Entonces, de alguna u otra manera, eso fue cortando o hizo que se termine la confianza que había, porque si bien hay que entender que hay un cambio de ministro ahora, la cara sigue, o sea, que cambie la cara no cambia mucho la situación. ¿Por qué? Porque la política es lo que importa, es lo que hace la persona. Y lo que siempre buscamos nosotros como estudiantes fue cambiar esas políticas en beneficio de los estudiantes. Pero como no hubo nunca esa predisposición de la exministra, entonces es que eso también desplomó mucho la situación y terminó estallando en tomas masivas de colegios. ¿Y ahora qué se viene, Ever? Porque para mejorar la calidad de la educación dependemos de un par de cambios radicales dentro de la estructura que configura el sistema educativo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la formación y capacitación de los docentes, los textos escolares, en fin, podemos mencionar una serie de factores. Por eso la pregunta que nos hacemos hoy en Visión País, bueno, ¿y ahora qué? En parte parece que está solucionado el tema de la infraestructura, la reparación de las infraestructuras. Y después, ¿qué se viene? ¿Cuál es el compromiso que ahora asumen las nuevas autoridades del Ministerio de Educación? Lógicamente, como nosotros veníamos diciendo desde el inicio de las tomas, ¿verdad? El cambio de la educación no solamente viene cambiando la cabeza y cambiando la cara de lo que sería el Ministerio de Educación. Como dijiste, hay diferentes factores que determinan una buena educación, ¿verdad? Ya sería el concepto de la infraestructura, como estuviste mencionando, que es algo que se viene trabajando. Pero quedan también otros factores que serían la capacitación docente, la formación docente en sí, ¿verdad? ¿Qué hay en eso? Y bueno, como nosotros sabemos, teníamos entendido que el año pasado y años anteriores había un presupuesto justamente para la capacitación docente. El ministerio anterior no tocó ese presupuesto. 5 millones de dólares se dispone. 50.000 millones de dólares. Perdón, importante esa corrección que nos hace Werner. 50 mil millones de dólares es lo que se dispone precisamente, fondos provenientes del FONACIDE, ¿no? Del FONACIDE, que ya estuvo disponible a partir del año 2012, cuidado, a partir del año 2012 y hasta hoy domingo no se ha ejecutado. ¿Cuáles son las explicaciones que le dan las autoridades educativas? Sinceramente no hay una explicación, porque ¿en qué nosotros vamos a pensar con respecto a que no se esté ejecutando ese presupuesto que ya se tiene? Todo presupuesto que ya está destinado para algo tiene que ser ejecutado, lógicamente. Lo único que nos dejan pensar es que es para que se puedan guardar el dinero en el bolsillo. Lastimosamente es así y eso es lo que nos están dando a pensar. Lógicamente eso es algo que se tiene que empezar a trabajar y empezar a ejecutar. Lo que sí nosotros vamos a plantear en la mesa de trabajo nueva que tenemos con el ministro Enrique Riera es ya tocar el tema de la capacitación y la formación docente, misma la malla curricular también. Todos esos factores que van a ayudarnos a mejorar la educación. ¿Cuál es la posición concreta hoy de las organizaciones estudiantiles, Werner, respecto de esas cuestiones estructurales del sistema educativo? Porque nos hablaba Ever del tema de la formación docente, pero tenemos problemas también de inequidad social. Solamente 35 de cada 100 jóvenes de entre 15 a 17 años, que son las edades que tendrían que estar en la secundaria, no están. Entonces, acá se necesita una política integral. Respecto de esa política integral, ¿cuál es la posición de ustedes? De hecho, la posición siempre fue de todas las movilizaciones que se fueron haciendo, justamente lograr una educación que sea inclusiva, que sea de calidad
y donde no haya demasiada gente que deja las instituciones educativas para trabajar, por ejemplo. O sea, el sistema educativo tiene que ser inclusivo para todas las personas que están en edad de recibirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es demasiado importante. El desarrollo de un país mucho tiene que ver con la educación que recibe. Y actualmente el sistema educativo no está preparado para poder agarrar a todas esas personas que no están dentro del sistema y buscar que se puedan desarrollar en una educación que sea también de calidad, ¿verdad? Porque tampoco sirve de mucho que tengas 1 millón de personas más dentro del sistema educativo si ese sistema no te sirve para nada. Ahora, ese tema, ¿sirve para algo hoy la educación que reciben en las aulas de las instituciones educativas? Ever, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen desde sus organizaciones? Bueno, la verdad que te puedo decir que mucho no te van a servir mismo porque a ver, el tema no se desarrolla bien en las instituciones. Dentro del aula mismo no se desarrollan los temas como se deberían desarrollar. Hay materias, hay énfasis mismos, donde cada materia, o sea, cada énfasis tiene una especialidad. Y hay colegios en los que vos te vas a ver, por ejemplo, BTI, que es Bachillerato Técnico en Informática. ¿Qué colegios tienen eso? Y esos mismos colegios que tienen ese bachiller no tienen una sala de informática en su institución. Entonces, ¿cómo van a poder estar ejecutando el 100%, ¿verdad?, de lo que se da en clases si no cuentan con las herramientas necesarias para poder aprender en realidad? Bueno, los problemas son bastantes, Werner. Habría que priorizarlos. Ustedes tienen básicamente una agenda en donde cuando se sientan con las autoridades educativas en decirle, mira, en realidad comencemos por esto y creemos que este es el plazo como para que ustedes tengan una política clara y comenzar a ejecutar esa política. ¿Existe algún plan de ese tipo por parte de las organizaciones de ustedes? Sí, de hecho que cada organización tiene obviamente su punto de vista respecto a las problemáticas educativas, ¿verdad? Pero se puede decir que desde nuestro lado, por ejemplo, lo primordial sería la democracia en los colegios. ¿Por qué? Porque si no se garantiza que los estudiantes puedan proponer cambios, que puedan participar dentro de las instituciones educativas, no se va a generar nunca nada, porque los estudiantes van a estar siempre callados, no van a decir nada, lo que falta, lo que no falta. Entonces no hay una solución participativa del problema, porque eso es lo que falta. Muchas veces se dice que la gente está haciendo algo por la educación, o sea, los que están arriba, pero no hay una participación de quienes son los primeros afectados, que somos los estudiantes. Entonces eso por un lado, y por el otro vendría a ser la calidad en sí de la educación, ¿verdad?, pasando por la capacitación docente y la revisión de la malla curricular, que urge realmente que se revise porque no está acorde a la realidad de nuestro país y tampoco le sirve a la gente que termina el colegio. Interesante el planteamiento que están haciendo los principales protagonistas de aquella toma de los colegios que terminó en la renuncia de la ministra de Educación, y no solamente en la renuncia de la ministra de Educación, sino fundamentalmente en abrir algún tipo de esperanza para ver qué tipo de cambios se podrían generar dentro del sistema educativo nacional. Y rescato dos cuestiones. La primera, planteada por Ever. Hay muchas instituciones educativas que no cuentan con la infraestructura adecuada. Se refería él al bachillerato técnico en informática. Dice que algunas instituciones que brindan este bachillerato técnico ni siquiera tienen sala de informática. Y Werner decía el tema de la democracia como una de las prioridades. Que realmente los jóvenes que se están formando dentro del sistema educativo tengan una formación de lo que implica básicamente una convivencia democrática. Y esto me ha hecho recordar de un estudio que se había hecho en el año 2011, que los resultados realmente son bastante preocupantes. El 60% de los encuestados, y estamos hablando de chicos del tercer ciclo y de la educación media, y de directores de instituciones públicas, el 60% de los encuestados preferían una dictadura que una democracia. Cuando la reforma educativa en el aula en 1994 se implementa, en el aula la reforma educativa, ¿cuántos años transcurrieron? El estudio se hizo en el 2011. Uno de los temas transversales fue la educación democrática y sin embargo los que están dentro del sistema educativo en un 60% dicen que prefiere la dictadura que la democracia. A la vuelta de la pausa comenzamos nuestro análisis.
La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. A partir de las 9:30 de la mañana y de lunes a viernes, Mañana Plus. Mañana Plus. Entrevistas, reportajes, programa de información y entretenimiento. Mañana Plus con Daisy Jiménez desde las 9:30. Lunes a viernes, solo aquí, por Red Guaraní. La salud es importante. La prevención es vital. Para prevenir complicaciones, formamos un estelar médico. Para mantenerlos informados, responderemos sus preguntas para que usted pueda disfrutar de una buena vida saludable. No te pierdas los temas más actualizados en salud para que desde la comodidad de tu casa aprendas con nosotros todos los días. Nos vemos. El Estelar Médico, lunes a viernes a las 19 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Carter y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángeli, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. A 96 días de la toma de los colegios, ¿y ahora qué? ¿Esa esperanza se está diluyendo o no? Es la pregunta que hoy nos formulamos en Visión País. Un par de cosas instalan como para poner en perspectiva y debatir nuestros invitados, Maru. Sí. Bueno, Ever, te quería hacer una preguntita. Hablaste de que el principal objetivo de la toma de los colegios fue la falta de comunicación o de atención por parte del ministerio a los estudiantes. ¿Qué me puedes decir con respecto ahora que todavía no llegamos a 100 días del nuevo ministro? ¿Cómo está esa atención por parte del ministerio a ustedes? Bueno, te puedo decir de que la atención era prácticamente la misma con el ministerio anterior. Aclarando de que nosotros teníamos mesas de trabajo mensuales con la ex ministra Marta Lafuente. La misma que nosotros estamos teniendo ahora con el ministro Enrique Riera. Lo que sí cambió fue que, el ministro ahora, ¿verdad? Es una persona más política. Lo que se diferencia con la señora Marta Lafuente es que esa señora era una más técnica, más burocrática, entonces no se llegaba a ninguna acción concreta, ninguna solución concreta de parte de ella, ¿verdad? Entonces, te puedo decir de que el diálogo con el ministro es bastante diferente. Se da el diálogo, se va a dar respuesta, ¿verdad?, a algunas inquietudes que nosotros estamos presentando. Sí, no hay ahora, aún no hay un cambio radical con el que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Pero llegará un punto que si las cosas no avanzan, vamos a tener que tomar otras medidas. Pero es más ameno, es más continuo. ¿Cómo se da el feedback entre ustedes? Y no, como te dije, una persona política. Lógicamente es más bueno, es más tratable, te puede dirigir de una manera más normal, vamos a decirle, ¿verdad?, denominando de alguna forma con el ministro. Presta mayor atención. Sí. A mí me gustaría saber, como resultado de las tomas, hubo un documento que se firmó con las organizaciones estudiantiles en las que había diferentes puntos. Uno de esos puntos tenía que ver trabajar para lograr el 7% de la inversión del Producto Interno Bruto en educación. Otro componente tenía que ver con el acompañamiento y la fiscalización de las mejoras en infraestructura y entender al estamento estudiantil como parte de todo este debate. A mí me gustaría saber que nos cuenten cómo fue, cómo continuaron esas mesas, porque realmente también existe esa percepción, aunque
entendamos que el actual ministro es una figura más política, independientemente al perfil del ministro, de lo que se trata es de una política de Estado. Y una política de Estado del Ejecutivo Nacional, donde en realidad, más allá de la actitud personal del ministro, uno lo que espera son medidas claras y contundentes. Se cae un techo y si bien dentro de sus funciones el ministro tiene que ir a ver el estado de salud de los niños afectados, lo que uno espera es, bueno, ¿cuándo se va a invertir para que no se vuelva a caer el techo de una escuela? Entonces, ¿cómo terminó esa mesa y medidas concretas que pudieran rescatarse de ese proceso, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando se firmó el acuerdo, había varios puntos concretos, ¿verdad? Que era justamente esa la idea, poner puntos concretos que se puedan cumplir y que puedan dar una nueva etapa a las reivindicaciones de los estudiantes y al Ministerio de Educación. Por un lado, uno de los pedidos y lo que se concretó en sí fue el tema de una resolución, de una reforma, de una resolución que reglamentaba la conformación de los centros de estudiantes y de esa manera fue un logro porque ahora esa resolución garantiza mucho más la participación de los estudiantes de una manera democrática y no tan autoritaria como las anteriores. Por otro lado, otro de los logros fue la declaración de emergencia por parte del Ejecutivo en infraestructura de los colegios en estado crítico, ¿verdad? Y lo que está todavía tratándose es el tema justamente de la mesa que se conformó, como decía el acuerdo, ¿verdad? Donde se tienen que tocar varios puntos, como son el almuerzo escolar, la capacitación docente, el aumento del presupuesto o la reforma educativa en sí. Entonces, esos puntos que son los más críticos y los más abarcativos son los que todavía están de alguna u otra manera dejándose pasar, por decirlo así, porque si bien ya tuvimos reuniones con la mesa de trabajo, todavía no están tocando en sí esos temas y todavía no hay un debate instalado sobre esas problemáticas. Pero con respecto al decreto donde se declara de emergencia en la educación básica, ¿cuáles fueron las acciones concretas? Está bien que se declare en emergencia, pero ¿nos quedamos con un simple papel en el declarando? ¿O qué hicieron? ¿Qué se hizo concretamente? Lo que se hizo en sí fue, obviamente, el primer punto, declarar emergencia. Sí. Y de paso también se recibió fondos, el Ministerio recibió fondos para poder intervenir en los colegios en estado crítico. Supuestamente ahora se está haciendo revisión de todos los colegios a nivel país para ver quiénes son los que más necesitan y cómo se puede solventar eso. Pero hay que entender una cuestión. La declaración de emergencia es solamente para el Ministerio. El Ministerio recibe fondos, pero no van a ser suficientes para poder cubrir todo lo que se necesita. Entonces, por otro lado, está la ley de emergencia de infraestructura que se está tratando en el Congreso, que todavía no se aprobó, y que esa más bien hace referencia al uso de FONACIE en los municipios, ¿verdad? Wendler, yo quería reflexionar en base a lo que mencionabas hace rato en el bloque anterior, que tiene que ver con el currículum, y esto es especialmente preocupante por una cuestión que no es fácilmente mesurable en cuanto a las estadísticas, pues las estadísticas no siempre son muy precisas, si bien hoy son bastante malas, ¿verdad? Poco más de 30% en realidad de los jóvenes están terminando el secundario. Estamos hablando de que allí no se menciona la calidad, es decir, las estadísticas te muestran un rasgo, una característica. O sea, si mi vecino tiene 2 camionetas 0 kilómetros, yo no tengo ninguna, para las estadísticas los dos tenemos una, ¿verdad? Y en realidad a mí lo que me preocupa mucho tiene que ver con la calidad, y por eso vos mencionabas lo de la malla curricular. La reforma educativa implementada en los 90 ha fracasado y rotundamente, es decir, la capacidad lectora, comprensora de quienes hoy terminan el colegio, su capacidad de razonamiento, los formatos a través de los cuales se evalúa a los chicos hoy, ¿verdad? Esa cuestión de memorización y por repetición y demás, han fracasado, y eso es fácilmente comprobable. Ahora, ¿cuál es la propuesta desde ustedes como estudiantes cuando se sientan en estas mesas como para hacer una reforma de la malla curricular particularmente? Es decir, del sistema a través del cual ustedes aprenden, porque de una generación a la otra muy rápidamente la tecnología, por ejemplo, nos ha pasado por encima como un tren bala y tenemos que ayornarnos. Los docentes no lo han hecho. ¿Qué plantean ustedes? Bueno, hay que tener en cuenta también que la reforma es un tema demasiado complejo. De repente, ver desde un lado técnico sería difícil que yo te respondiera, ¿verdad? Pero sí en un sentido político, sobre todo teniendo en cuenta el fracaso de la reforma, teniendo en cuenta varios aspectos, sobre todo la manera en que se enseña, esa manera demasiado formal, demasiado verticalista, donde los estudiantes tienen que estar sentados frente a un docente que supuestamente sabe todo y
él no se equivoca nunca. Es indiscutible su claro, palabra. es indiscutible su palabra. La manera en que se evalúa, eso que mencionaba, el tema de memorizar antes que aprender. No existe en realidad en el sistema educativo paraguayo un aprendizaje de los contenidos que se dan. O sea que lo único que hace el estudiante es, y no es, como dicen algunos, culpa del estudiante, sino consecuencia de la reforma, es que vos te memorizás lo que tu profesor te da, rendís eso y pasaste, y no aprendiste nada. Entonces, de alguna u otra manera, la reforma educativa tiene que traer consigo una educación donde el estudiante pueda aprender realmente, donde pueda desarrollarse en todas sus capacidades y que sea participativo, porque hay que tener en cuenta que son 13 años donde los estudiantes están en un aula y no se puede vivir todo el tiempo en cuatro paredes, todos sentados de una misma manera y todos respondiendo al profesor que es la palabra mayor, ¿verdad? Claro, y además tienen que considerar que, y esto es modelo en otros países cercanos, Uruguay y otros, donde en los últimos 3 años, por ejemplo, educación secundaria, ya hay, según una orientación vocacional o según la percepción que uno tiene de la carrera, que va a seguir una orientación de la malla curricular. Es decir, aquel que sigue biología o matemática o humanidades y demás, es porque ya sabe cuál va a ser su futuro, entonces descarta las materias que no le serán de mayor utilidad y ya no las toma. Entonces hay una sectorización también de la educación, ¿eso lo consideran? Ahora, interesante lo que está planteando Fernando y por supuesto también los estudiantes que hoy nos acompañan. Lo que pasa es que eso tiene que ser parte de una política de Estado, porque cuando nosotros vemos el acceso de los estudiantes que ingresan de la educación media a la universidad, ¿verdad? Evidentemente la inclusión se da a través de las universidades privadas y no a través de las universidades públicas, como estuvimos analizando en el programa anterior. Entonces, hoy un estudiante podría decir, yo voy a hacer el bachillerato con énfasis en ciencias básicas porque a mí me interesa la carrera de medicina, por ejemplo, ¿verdad? Cuando no hay una política de Estado que garantice a ese estudiante el ingreso a una universidad pública. Que al final su ingreso tenga que depender del nivel socioeconómico y no de una política de Estado es bastante complicado. O sea, acá en realidad la cuestión tiene que ver con la política de Estado y esto es importante aclarar. No quiero, digamos, utilizar este medio para defender a los docentes, pero hay que tener en cuenta que nada se hace dentro del sistema educativo en términos de práctica educativa ejercida por los docentes sin que el Ministerio de Educación apruebe. O sea, si los docentes se aplazan en un concurso público de oposición, realmente el que se está autoevaluando es el propio Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación es el que diseña la política de formación docente. El Ministerio es el que aprueba la capacitación docente. Entonces, la responsabilidad del docente no es de carácter individual. En todo caso, hay una corresponsabilidad, pero no es el único responsable. Yo creo que nosotros también como medios de comunicación tenemos que no solamente focalizar nuestra mirada, cargar la tinta en la persona del docente, sino tendríamos que levantar la cabeza y tener una, digamos, una visión mucho más holística de esta problemática. Quiero volver sobre ese tema a la vuelta de la pausa porque, como dice el famoso informe McKinsey, la calidad de un sistema educativo tiene como límite la calidad de sus docentes. Es decir, en Paraguay se ha planteado la reforma educativa en la década de los 90, reitero, en el 94 se implementa en el aula, pero ¿saben qué? Lo que menos se reformó fueron los recursos humanos. Es decir, se reformó el currículum, se reformó un par de cosas, pero no se reformó la formación docente. ¿Cómo se explica esto? A la vuelta de la pausa intentaremos algunos ensayos. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto
que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Cartes y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángeli, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. A 96 días de la toma de los colegios, ¿ahora qué se viene? Es la pregunta que nos formulamos en Visión País. Y están con nosotros dos grandes protagonistas de aquel día histórico, de aquella toma. Decíamos antes de ir al bloque el tema de la formación de los docentes como un tema central que no se ha considerado en el debate, en el proceso de construcción del diseño de la reforma y nada que tenga que ver con los elementos de la política educativa. Sobre el punto, me gustaría recordar un poco a la teleaudiencia también, Francisco, que hace unos meses atrás se tomó unos exámenes a todos los docentes y que ni uno solo aprobó el examen. Ese examen habrá sido de mérito y actitudes, pero ni uno solo. ¿Y qué hizo el Ministerio de Educación? Bajó la escala. ¿Para qué? Para que puedan acceder a sus cargos estos docentes o seguir en los mismos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A qué queremos llegar? Ahí es donde entra la famosa política, en este caso política educativa, que no la tenemos o que no la estamos aplicando. Es muy importante resaltar esto, Francisco, para que la gente recuerde este tema. Pero sobre todo, sí. Hay que ver el proceso de selección, nomás decía también, ¿verdad? O sea, si tiene que ver justamente o no con ese tipo de evaluación. A mí me gustaría focalizar, porque nosotros vivimos en el país de las excusas, ¿verdad? Permanentemente tratando de justificar lo injustificable con el eterno discurso de que somos un país pobre y que tenemos que lamentarnos porque tan pobres somos que así nomás tenemos que seguir, que en realidad deberíamos empezar a desenmascarar los presupuestos, ¿verdad? O sea, realmente no somos un país pobre, somos un país que utiliza los recursos en otras prioridades. Y ahí quiero focalizarme porque he visto esta semana el lanzamiento de una campaña, tengo entendido que las organizaciones estudiantiles están respaldando para pelear por el 7% del Producto Interno Bruto en educación, que no es un capricho, es algo que establece la UNESCO a nivel internacional y encima lo plantea como mínimo. Paraguay está invirtiendo 3,6%, tengo entendido que subió al 3,9%, pero estamos a mitad de camino del mínimo que se requiere de inversión en educación del Producto Interno Bruto. Por un lado la campaña del 7% y por otro lado también un llamado a seguir instalando la necesidad de reformular la ley de FONACIDE, porque en FONACIDE, que son los recursos que como Estado conseguimos para pensar en un proyecto de país que invierta efectivamente en educación, hay que volver una vez más a recordar el 28% de FONACIDE que va al Tesoro Nacional y que se utiliza incluso para la compra de armamento por parte del Ministerio de Defensa. O sea, ese tipo de cosas son las que nosotros no podemos seguir permitiendo como respuesta y que nos sigan diciendo no hay dinero, cuando en realidad hay dinero y la utilizan para cualquier otra cosa, menos para educación. Ever, vos hablabas del perfil político del ministro. Sin lugar a dudas, la habilidad política fue una de las cuestiones muy criticadas en la personalidad y en el modelo de gestión de Marta Lafuente. Se requiere de habilidades políticas para, sobre todo, administrar determinadas coyunturas. Pero en este caso, esa habilidad política se está aproximando los 100 días de la responsabilidad del doctor Enrique Ariera al frente del Ministerio de Educación. ¿Ustedes cómo evalúan? ¿Evalúan positivamente en el sentido de que eso facilitaría que se concreten algunas demandas que ustedes están básicamente planteando, que se reforme, que se dé respuesta desde el Estado o hay otra visión? Claramente hay una diferencia entre la ministra, como estamos comentando hace rato. Y te puedo decir que la actitud que tiene el ministro ahora sí nos facilita y apresura algunos pasos más que capaz la ministra anterior hacía que se retrase esos pasos. Por el hecho de que el ministro ya da una solución más rápida a las soluciones que él puede dar, de que disponen solamente de él. Pero hay otras cuestiones que
no siempre dependen solamente del ministro. Hay otras cuestiones que dependen de otras personas. Al tratar de mejorar esas cosas choca con lo que sería la burocracia misma, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que hay asuntos que sí da solución y hay asuntos que no pueden, justamente porque le limitan. Hay una cuestión muy interesante que hacia finales de la década del 90 se instaló, sobre todo en Chile. Se hablaba de un ministro de Educación y de un ministro adjunto de Educación. Y la expresión ministro adjunto de Educación se referían al ministro de Economía. Es decir, acá siempre nosotros encontramos expresiones como que el ministro de Educación acepta, es generoso con el presupuesto, pero después dice, no, pero el ministro de Hacienda es lo que no desembolsa, o el ministro de Hacienda es el que topea, digamos. Entonces, en nuestro caso hay también un ministro adjunto de Educación, digamos. Entonces, uno dice, ¿cómo yo tengo que entender esto como ciudadano y ustedes como estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo ustedes entienden que estamos hablando de un mismo poder del Estado? Porque si se tratara de repente de otro poder del Estado, todavía hay ciertas explicaciones por la autonomía entre los poderes. Pero estamos hablando del mismo poder del Estado y se supone que se tendría que tener una sola línea de acción política. ¿Cuál es la reflexión de ustedes de su organización, Werner? Sí, de hecho, teniendo en cuenta ese punto, ¿verdad? De que hay mucha intención de mejorar el sistema educativo en sí, de parte del ministro, de parte de los estudiantes, ¿verdad? Pero siempre está esa traba del Ministerio de Hacienda o de quien desembolsa el dinero, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta también un factor acá que, de alguna u otra manera, el país está trabajando, o sea, los ministerios, y teniendo en cuenta que están bajo un mismo poder, están trabajando como entes autónomos, cuando que deberían trabajar todos en conjunto y organizar así mejor el país, ¿verdad? En este caso, el sistema educativo en sí. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Educación deberían ponerse a trabajar en conjunto para poder sacar soluciones concretas y a la hora de que haya una reivindicación que es justa, no se tenga que recurrir a la excusa de que o el Ministerio de Hacienda, o que no hay plata, o que tal cosa y tal cosa, como mencionaba también Karina, ¿verdad? Así mismo, y la cuestión sobre todo, y digo los panelistas, ¿verdad? Porque generalmente ha caracterizado a todos los gobiernos, y acá quiero utilizar el término que en el último programa habíamos comentado, el arco iris, ¿verdad? Porque se dio en el gobierno de Nicanor, se dio en el gobierno de Lugo, en el de Federico y también ahora en el gobierno de Horacio Cartes, donde prácticamente el ministro de Hacienda es una especie de cajero, donde tiene que cuidar la plata que está y no hay una visión política respecto de algunas cuestiones. En este caso particular, hoy de nuestro programa, el tema educativo. Es decir, hoy se necesitan de decisiones políticas en la educación, ¿verdad? Para llegar, por ejemplo, al piso que exige o que plantea la UNESCO del 7%. Es una decisión política. No es una cuestión de decir, bueno, lo que pasa es que el dinero que hoy tenemos no da para eso. Pero sin embargo, hace poco nos enteramos que más del 60% de evasión impositiva tenemos en el país, ¿verdad? Sí, entonces uno dice, ¿cuál es la política del Viceministerio de Tributación, de ese Ministerio de Hacienda, porque el Viceministerio de Tributación depende del Ministerio de Hacienda, para reducir ese alto porcentaje de gente que evade, ¿no? O la creación de nuevas cargas impositivas a sectores que históricamente vienen siendo privilegiados en términos impositivos, justamente para invertir más en educación. Yo no coincido tanto, Francisco, con esa lectura de que si bien es una caja de administración, administran un status quo y administran beneficios a ciertos sectores en detrimento de derechos para toda la ciudadanía. Y con el tema de educación es evidente que hay una política de mantenernos en un estado de lejanía del sueño de la educación para todos. O sea, evidentemente aquí los actores que desde hace años vienen gestando las políticas en este país están más interesados en mantenernos por fuera del sistema educativo que involucrándonos en el sistema educativo. Por eso no se invierte en educación, no hay otra explicación. Es inadmisible que después de todos los discursos, después de todos los debates que se dan en términos de la importancia de educación, tengamos la misma situación por parte del Ministerio de Hacienda. Sí, y hay que entender que con el manejo de la plata también, este tema de la recaudación impositiva, de hecho, ¿cómo se motiva a que la gente pueda eventualmente llegar a pagar más impuestos si
con lo que hoy se paga se hace lo que se hace. No nos olvidemos que justamente el caso de Marta Lafuente salta y finalmente la indignación final o la gota que hace rebasar el vaso tiene que ver con la compra del cocido, ¿se acuerdan, verdad? O sea, el cocido sobrefacturado, la sobrefacturación en compras y demás. O sea, de hecho tenemos un Estado que lo poco que recauda lo gasta mal. Entonces, ¿cómo hacemos para poder recaudar más? Va a ser todavía más difícil, ¿verdad? Y ahí mismo podemos hablar de qué injerencia eso. El gerenciamiento viene del ministro de Educación, si es para educación. Entonces ahí hablamos de lo mismo, ¿verdad? Y él es el que tiene que presentar ese proyecto o ese gerenciamiento para que se pueda realizar y se pueda tener ese dinero disponible para el objetivo del Ministerio de Educación. No es solamente una cuestión del Ministerio de Hacienda, sino que es la cuestión de saber gerenciar eso y saber administrarlo. Ustedes se reúnen, dicen, mensualmente es la frecuencia de las mesas con el ministerio, ¿verdad? Mensualmente. ¿Y de qué hablan, por ejemplo, allí? O sea, se sientan allí, ¿cómo es una agenda? Así, básicamente para que la gente entienda un poco también en qué pueden avanzar y en qué no. O sea, usted le plantea, ministro, acá hay un problema puntual con tal colegio, tal escuela, o son políticas, porque estamos hablando, me parece, de cosas muy profundas, pero también está el día a día de ustedes. ¿De qué hablan cuando se juntan con la gente del ministerio? Y si me permitís también, cada cuánto, un promedio de cada cuánto ustedes se juntan con el ministerio, ¿verdad? O con los actores del ministerio. La frecuencia de las reuniones generalmente son de 3 semanas. ¿Cada 3 semanas? Sí, cada 3 semanas o un mes. Pero el tema en sí, de qué se trata en la mesa de trabajo hasta ahora es una problemática, diría yo, porque no se están tratando en sí los puntos que hicieron a la mesa, ¿verdad? Que eran el tema del almuerzo, la reforma. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Hasta ahora más bien lo que se está haciendo es tratar temas concretos de cada colegio, ¿verdad? Que fue algo que criticamos justamente, de que esa mesa debería servir para mirar, para que haya una mirada general y colectiva de lo que es la problemática educativa y no solamente de uno o tanto u otro colegio. ¿Por qué? Porque sabemos que esa cantidad pequeña de colegios hacen la problemática en sí, pero se tiene que mirar cómo se mira la solución de manera global, no de manera específica. Entonces, lo que se plantea justamente es que la mesa funcione realmente para lo que se creó, que se traten los temas que le hicieron a la mesa. Y ahora, si lo urgente le está ganando lo importante, como ustedes están diciendo ahora, ¿qué plantean ustedes para solucionar eso? O sea, porque por lo que estás comentando es más o menos que el ministerio, de acuerdo a esas urgencias, le está marcando la agenda y le está haciendo una cortinita, ¿verdad? O sea, es más o menos lo que se entiende. Pero no pasa solo por el tema de lo urgente y lo importante, sino más bien de la manera en que se va desarrollando las reuniones de la mesa. Donde cada estudiante o cada colegio presenta sus problemáticas como suyas y no como una visión colectiva pero eso es un problema de organización interna de ustedes. Claro, pero por eso justamente hacemos la crítica, ¿verdad? El ministerio, como presidente de esa mesa, debería poner en orden la mesa y tratar los temas que le hicieron a la mesa y estructurar de una manera en que se puedan desarrollar y se puedan focalizar los temas globales. Eso significa, Eber, que hasta ahora, digamos, tampoco hay satisfacción plena de parte de las organizaciones estudiantiles de la marcha de esa mesa. Sí, justamente porque, como dijo el compañero, hay cuestiones que ya se escapan de nuestras manos, ¿verdad? Que serían problemas personales de los miembros de la misma mesa. Ya se estuvo tratando justamente problemas que ya no competen a todos, ¿verdad? Lo que estamos en esa misma mesa, ¿verdad? Pero justamente se da porque hay una apertura de la autoridad del ministerio a solucionar esos problemas que son en realidad más personales de las instituciones, ¿verdad? Tipo, se dice de que en esa mesa presenten todas sus quejas, sus inquietudes y que se va a ver la forma de solucionar esos problemas. Sí, ya sería una cuestión de los compañeros, ¿verdad? Que tenemos que ya limitarnos a qué temas vamos a tratar en la mesa de trabajo que se denomina MTE, Mesa de Trabajo Estudiantil. Porque hay cuestiones urgentes, hay cuestiones que debemos tratar ya, que nos están tratando y que nos vamos avanzando. Entonces, es sinceramente una solución que se tiene que estar dando de nosotros mismos también, ¿verdad? Por ejemplo, en la mesa se está trabajando la posibilidad de un aumento presupuestario para educación para el 2017. Aún no se está tratando específicamente aún ese tema. Por eso es la cuestión de que tenemos que empezar a tratar temas que ya sean que competen a todos, justamente. Que competen a todos y no caer en la lógica del divide y vencerás, porque cuando se tocan particularidades, muchas veces también hay grupos o estudiantes que pueden entender que ya está la misión cumplida, cuando en realidad es una escuela de todas las escuelas del país que necesitan apoyo, ¿verdad? Ustedes
Allí es el rescatar que los estudiantes no van en representación de un colegio, sino del estamento estudiantil de todos los estudiantes de la patria que están con mucha expectativa también esperando respuestas. Ahora, me quedan 30 segundos y con relación al tema del presupuesto, justamente dos organizaciones estudiantiles estuvieron esta semana convocando una conferencia de prensa en relación con el porcentaje del Producto Interno Bruto que se tendría que destinar a la educación. ¿Podrías hablarnos brevemente? 30 segundos tengo, Werner, como para que puedas hacer referencia a ese tema. Sí, desde la UNEP y la FENADES se impulsó una campaña que se denomina Camino al 7%, ¿verdad? Y como el nombre dice, Camino al 7%. No se pide el 7% directamente, sino más bien un aumento progresivo al presupuesto. Y se focalizó para este año en 960.000 millones de guaraníes con puntos específicos. O sea, a dónde va a ir destinado ese dinero e incluso hasta cómo se puede conseguir. Y esa campaña básicamente va a consistir en realizar diferentes tipos de movilizaciones y manifestaciones para llegar a conseguir eso. Bien, se me fue el tiempo. Muchas gracias, Eber Méndez, por compartir con nosotros sobre todo las expectativas que tienen, la experiencia que pasaron en la toma de los colegios. Lo mismo agradecemos a Werner López y, bueno, nosotros desde Visión País vamos a estar acompañando muy de cerca esta lucha. Creemos que lo de la toma de los colegios fue el inicio de una lucha larga, sobre todo por la postergación del sueño de los jóvenes en este país. A la vuelta de la pausa vamos a hacer la conclusión con nuestros panelistas. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Un espacio donde convergen autores de diferentes escenarios. Llega también los miércoles para dar cabida a la pluralidad. Este es un gobierno de ricos para ricos. Esa es la realidad. Para mí es un privilegio venir a defender a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo no es tildado de corrupto. Que tiene grandes deudas todavía este gobierno, de muchos compromisos electorales que hicimos como partido, porque es del partido a quien yo también represento en el Senado. La gestión debe mejorar la gestión del presidente Cartes y de su gabinete. Con la conducción de Mina Feliciángele, lunes y miércoles de Mina, a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Revertir el escenario de la educación media no va a ser una tarea fácil, sin lugar a dudas. Antes de hacer la conclusión del programa de hoy, quiero recomendarles un libro que se titula Poder, de Robert Greene. Ahí tienen en pantalla esta obra controvertida, calificada como amoral, implacable, astuta y instructiva. Recopila 3.000 años de historia del poder en 48 leyes concisas y aplicables, que sintetizan la filosofía de Maquiavelo, de Sun Tzu y de von Clausewitz, entre otros. Algunas de las leyes enseñan la necesidad de prudencia, las virtudes de la cautela y hasta la necesidad de carecer de misericordia. El lector evaluará las consecuencias éticas de aplicarlas. Si decide no hacerlo, dice Greene, recuerde que sus competidores y allegados ya lo están haciendo. El precio de este libro en su edición íntegra es de 200.000 guaraníes. En esta ocasión, Libros para Todos le ofrece una ventaja de casi el 50% con un precio de 120.000 guaraníes.
Vamos a facilitarle después algún contacto donde ustedes puedan, los que están interesados en adquirir este material. Bien, bueno, ¿qué nos deja el programa de hoy? A 96 días de la toma y ahora ¿qué se viene? ¿Hay alguna esperanza o no, Fernando? Sí, algo, pero mucha preocupación porque no se ve que se haya avanzado demasiado. En realidad se nota que hay un cambio de ministro y con una cierta apertura mayor, pero dos cuestiones preocupantes. La primera, que todavía la cuestión a nivel interno dentro de las organizaciones estudiantiles no está muy bien resuelta y por lo tanto esto le está generando ciertos conflictos a la hora de entablar diálogo y avanzar con el Ministerio de Educación. Y por otra parte, que estamos con el tiempo en contra en cuanto a poder resolver la cuestión presupuestaria también. Cada vez estamos peor en la situación educativa de nuestro país y la inversión al respecto todavía no alcanza los niveles mínimos. Esperemos que las cosas mejoren eventualmente. Maru. Bueno, puedo decir de que valoro mucho esa movilización que existió de parte de los jóvenes y eso nos da una creencia de que existe todavía esperanza en nuestro país, ¿verdad? Yo le daría un voto de confianza un poco más a nuestro ministro nuevo de Educación, teniendo en cuenta que estamos llegando ahora a los 100 días. Y solamente sugerirle que tenga una mejor gestión que la anterior y que cree esa política educativa tan necesaria para nuestro país y que la ejecute. Karina. Sí, fundamentalmente que superemos la hipocresía en el ámbito educativo. Yo realmente estoy cansada de ver cómo discurso tras discurso se habla de educación y finalmente cuando discutimos presupuestos sigue siendo una de las temáticas más relegadas y la educación tiene que ser una causa nacional, tiene que hacerse un gran debate nacional y poner y ajustar el presupuesto donde haya que ajustar para destinar los recursos que se merece un sistema educativo que incluya a su población y no que la excluya como hasta ahora. Hasta ahora lo que tenemos en el sistema educativo son grandes paradojas. ¿Por qué digo grandes paradojas? Porque en un tiempo se hablaba de la falta de presupuesto. Se tiene, y hacemos la corrección por ese error involuntario, se dispone de más de 50 millones de dólares para la capacitación docente y no se sabe qué hacer. Entonces, no pasa el problema solamente, en algunos casos, solo por la falta de dinero, sino por la falta de claridad de lo que se tiene que hacer. Y aquí es importante superar ese pensamiento aldeano que muchas veces tienen los que ocupan cargos de trascendencia en la función pública. Hay personas muy capaces, con conocimiento y con experiencia en la gestión pública. Este es el momento en que tienen que ser convocados para, digamos, tratar de discutir, de debatir cuál sería el mejor camino, cuál tendría que ser la orientación que tiene que tener la educación en este país. Sobre todo porque ya demostraron los jóvenes que no están en condiciones de ceder ni un milímetro de paciencia en sentarse a esperar resultados con la toma de los colegios que estuvieron haciendo hace 96 días. Esperamos que realmente las autoridades que hoy están al frente del Ministerio de Educación y Cultura tomen conciencia de esto y se inicie un nuevo proceso con vistas a soñar en un futuro mejor de este país y un porvenir realmente esperable por todos los jóvenes, porque su lucha básicamente es parte de la construcción de ese mejor porvenir que quieren. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.